Jibrael es un personaje que, al contrario de lo que nos tiene acostumbrados el mundo de Custodia, nos revela muchísima información sobre otros personajes, concretamente sobre Laudes, la primera amanecida, y sus otras 4 adláteres. Sin embargo, de él sabemos tan poco, sobre su relación con las amanecidas y con el milagro, y con la misteriosa saeta. Esto es lo que se nos deja conocer sobre este enigmático hombre. En la campanilla petrificada, un objeto que se nos da tras derrotar a Escribar y empezar un juego nuevo, leemos la siguiente leyenda. ¿Por qué me habéis elegido? ¿Por qué os siento en mi carne, en mi piel, en mi sangre? Castigo. Decidme al menos una palabra para comprender por qué me dejáis prisionero entre el sueño y la vigilia. Quiébrese mi cuerpo por vos. Átense mis brazos por vos. Despiértense mis ojos cuando me llaméis por el nombre. Recluidme en la estancia de piedra, y que la misma piedra sea la llave que me libere. Aquí vemos a un hombre atormentado y que no comprende qué tiene él de especial, pero que sin embargo se muestra servil y en mansedumbre ante su Señor, a quien él llama Castigo. Al hablar con él, sabemos que se está refiriendo al milagro, cuando nos dice que el milagro lo nombró mensajero de la saeta. El milagro me nombró mensajero de la saeta, sí. La saeta es la música, es la melodía genuina, pura y muy antigua. Así pues, parece que Jibrael es un fiel servidor del milagro, pero también muestra una gran devoción por las amanecidas, que exploraremos enseguida, y nos menciona la misteriosa saeta. Detengámonos un momento a inspeccionar esto. Sobre la saeta he visto y leído por distintos medios teorías muy interesantes que en suma especulan que la saeta se trata de una fuerza primordial, probablemente divina y seguramente más antigua que el milagro mismo, hacia la cual el milagro sintió grandes celos al estar adorada por Jibrael y las amanecidas, entre otras gentes de Custodia, de modo que hizo todo lo posible por anularla. Encerró a sus sirvientes, las amanecidas, esclavizó a Jibrael y condenó a la saeta al olvido para ser él el único objeto de rezos y alabanzas. El problema es que, aunque esta teoría es muy jugosa, a mí no me parece que esté justificada, puesto que no he encontrado nada, ni en los diálogos ni en las leyendas de los objetos, que nos diga que la saeta es una persona o una personalidad, ni siquiera algún tipo de fuerza primordial. Y tampoco he encontrado nada que nos diga que el milagro tuvo envidia de la saeta. En cierto momento, y luego lo exploraremos mejor, se nos dice que Laudes adoraba con tanta fuerza al retorcido, la figura mesiánica de Blasphemous a la que a veces llaman el Padre, que el propio milagro sintió envidia de esto y por ello la condenó. Maldijo a Laudes por adorar al retorcido por encima de él, en lugar de adorarlo a él a través del retorcido. Esto puede parecer un tanto confuso, pero para que se comprenda, sería como si Dios castigara a uno de sus fieles por adorar a Jesucristo o a la Virgen María por encima de él, cuando se supone que al adorar a cualquier figura santa, se está adorando a Dios a través de dichas figuras. Y a esto es a lo que a mí me parece que se refiere. No en balde, se nos dice literalmente lo siguiente. El milagro tuvo celos. Sí, tuvo celos de esa pasión desmesurada hacia el retorcido de Laudes y de sus 4 réplicas, sus 4 reflejos. Quiso toda esa devoción para sí mismo. En ningún momento se dice que el milagro tuviera envidia de la saeta, ni que ésta fuera ningún tipo de persona o fuerza divina primordial,
por lo que yo creo que dicha teoría, aunque muy interesante, probablemente está equivocada. Pero entonces, ¿qué es la saeta?, te preguntarás. Pues la saeta, como nos dice Jibrael, es la música. Es la melodía genuina, pura y antigua, que tiene la facultad de hacer que las raíces del milagro desentierren lo que está profundo, lo olvidado, lo verdaderamente prohibido. Es decir, es la música que tiene la capacidad de hacer despertar a las amanecidas. La saeta es la marcha que sonaba cuando las amanecidas sacaban al retorcido en procesión. Pero ahora esta misma sirve como una especie de conjuro mágico, algo que solo puede interpretar Jibrael con su corneta, y que él adora personalmente, puesto que de algún modo le eleva el alma o le produce una gran satisfacción espiritual. Pues como él mismo dice, después de haber terminado su misión, el milagro le llevará donde la saeta podrá resonar en toda su gracia. Es decir, supongo yo, al otro lado del sueño, el más allá. Pero su adoración por la saeta parece que es más bien una extensión de su adoración por las amanecidas. Todo puede ser más retorcido de lo que parece a simple vista. Lo primero que conocemos de Jibrael es que se trata de un hombre escogido por el milagro para tocar, en el momento indicado, la saeta que despertará a las amanecidas, las cuales mantienen cerradas en letargo hasta que le convenga. Por ello, podemos deducir a estas alturas que probablemente Jibrael fuera uno de los músicos que tocaban la saeta cuando el retorcido salía en procesión custodiado por las amanecidas. Pero él mismo se sorprende, según leemos en la leyenda de la campanilla petrificada, de que lo escogieran a él. Lo cual me sugiere, y esto que quede claro, ya es especulación mía, que Jibrael sentía una adoración especial, cercana al amor, por Laudes, la primera de las amanecidas, lo cual se nos refleja en el siguiente diálogo. Laudes, oh Laudes mía, has sido liberada. Vuelves al otro lado del sueño, ahora que has cumplido tu condena. Dime que estaré a tu lado. Dime que toda esta espera ha valido la pena. En el momento final de Jibrael, vemos algo nuevo. Hasta entonces había hablado de las amanecidas como lo hace un cronista, como lo podía haber hecho el propio Deogracias, aunque con cierta devoción por la saeta a lo sumo. Pero es entonces, en su momento final, cuando se dirige a Laudes de forma póstuma y personal. No parece que hable de ella como una figura santa con la que se tiene cierta distancia, sino que le dice Laudes mía. Le habla en segunda persona, tuteándola, y añade, dime que estaré a tu lado y que toda esta espera ha valido la pena. Todo esto es extraño y no solemos verlo en los demás diálogos de los personajes, por lo que casi parece que Jibrael amara, aunque fuera de forma platónica, a Laudes, o que hubiese tenido una relación muy íntima con ella, cosa nada extraña teniendo en cuenta sus posibles historias, o que como mínimo la adorara a ella por encima de las demás figuras santas de custodia. Es decir, que si esto fuera así, significaría que Jibrael pudo haber sido castigado por el mismo motivo que las amanecidas, por haber adorado a otra figura más aún de lo que adoraba al propio milagro, y que fue utilizado para los propósitos de este cruel Dios que no deja nada al azar, pero que sin embargo aceptó esto de buena gana, sabiendo que, al final, cuando todo hubiera acabado, podría reunirse al otro lado del sueño con su amada y venerada Laudes, la primera de las amanecidas, de la que hablaremos muy pronto.